Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar desde septiembre de 2020 con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacemos los investigadores, protección, cuidado, difusión, investigación, las diferentes personas y pueblos del país, y también para dar a conocer qué problemas tenemos, tanto por la reducción presupuestal que ha sido paulatina y en especial en el último sexenio, así como la creciente burocratización de nuestro trabajo y pues bueno, otra serie de problemas. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato. Detrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, nuestro secretario de organización, y en esta ocasión nos acompaña la compañera Claudia María López Pérez. Ella es profesora investigadora adscrita a la zona arqueológica de Teotihuacán, donde ha trabajado desde 1994. Inicialmente participando en 3 proyectos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM a cargo de la doctora Linda Manzanilla, los cuales fueron Proyecto Túneles y Cuevas en Teotihuacán, otro Élite y Gobierno en Teotihuacán, y de Teopancaso y también Élite y Gobierno en Teotihuacán, Xaya. Posteriormente, a partir de 2002, participó en diferentes áreas que integran la zona arqueológica, desde el área de curaduría, protección técnica y legal, y finalmente como encargada del acervo arqueológico. Participó como coordinadora de proyectos enfocada principalmente al análisis detallado de los materiales arqueológicos, como la pintura mural in situ y el proyecto Inventario de la Zona Arqueológica. Claudia también es especialista en cerámica, así como en la identificación y determinación de los complejos cerámicos presentes en sitios que están estrechamente relacionados con Teotihuacán, colaborando con el análisis cerámico de sitios importantes de Hidalgo, como la Sierra de las Navajas. Participó en la realización de proyectos de salvamento en el Valle de Teotihuacán, como en Ajapusco y otro en Temascalapa, Estado de México. Ha publicado varios artículos relacionados con la ocupación post-teotihuacana y al acervo arqueológico. Desde 2020 se reincorporó al acervo arqueológico de Teotihuacán, coordinando el proyecto Clasificación, Investigación y Catálogo de los acervos, en el cual continúa hasta la fecha. Claudia nos hablará precisamente del acervo arqueológico de Teotihuacán. Claudia, bienvenida. Coméntanos. Gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a María Gracia y a Daniel Cancino por la invitación y felicitarlos de la labor que han estado realizando. Es importante mencionar brevemente que esta presentación es el resultado de una serie de trabajos que inició Laura Castañeda y Cira Martínez a favor de los acervos. Incluso pudimos presentar en el 3er y 4º Congreso de Investigadores 2 mesas especializadas en los acervos, siendo el objetivo principal de estos trabajos es dar a conocer la importancia que implica trabajar en los acervos, dar a conocer y preservar los materiales. Voy a compartir. En esta ocasión, bueno, les voy a hablar un poquito del acervo. Para comenzar, como les voy a hablar de los materiales del acervo, es importante hacer una breve resumen o mencionar las características importantes de Teotihuacán. Teotihuacán fue el primer gran centro urbano de gran magnitud que se desarrolló. Sus inicios remontan desde el año 150 a.C. hasta el 650 después de Cristo. Fue una sociedad compleja, estratificada y multicultural.
que recibía a grupos procedentes de diferentes regiones de Mesoamérica. Esto es muy importante, porque esto nos hace, como nos complica en cierta manera más el hecho de a quienes nos dedicamos a los materiales arqueológicos, ya que dentro de la ciudad vamos a encontrar materiales procedentes de diferentes regiones como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Occidente, entre otros. Otra característica sobresaliente de Teotihuacán es la pintura mural. Miller menciona que en algún momento toda la ciudad llegó a estar pintada, tenía color. A la fecha, Teotihuacán es el sitio donde más representación pictórica tenemos in situ. Incluso todos los colores y los diseños que presenta la hacen única y logran definir el estilo y la identidad de la cultura teotihuacana. Arquitectónicamente hablando, esta mapita del lado izquierdo, este mapa del lado izquierdo, nos representa las dimensiones de toda lo que abarcaba toda la ciudad, toda la antigua urbe, y el mapa del lado derecho nos representa actualmente, bueno, esta foto es del 2015 aproximadamente, nos representa cómo la ciudad actualmente se encuentra, la antigua ciudad, ¿no? Está llena, está debajo de todos los pueblos antiguos, de todos los pueblos actuales. Arquitectónicamente, la ciudad se caracterizó por el talud tablero y los grandes monumentos, además de que la ciudad tenía cierta orientación. Alcanzó una extensión máxima de 22 kilómetros cuadrados y podía albergar a más de 100,000 habitantes en sus más de 2,000 conjuntos departamentales, los cuales estaban agrupados en barrios donde se encontraba la base de la organización. Bueno, era importante que yo les mostrara todas estas características de la gran ciudad. Muchas de estas eran muy evidentes y fueron evidentes a través del tiempo. Esto provocó que Teotihuacán fuera uno de los primeros sitios que se comenzaron a explorar, y a la fecha es de los lugares o de los sitios que más exploraciones cuenta. Tenemos referencia de 1675. En el año de 1675 se llevó a cabo la primera exploración en la pirámide de la Luna a cargo de Carlos de Sigüenza y Góngora. A la fecha se han desarrollado 62 proyectos arqueológicos que han implicado excavaciones en el área central, y hasta el 2018 se tienen registrado un aproximado de 1,868 salvamentos. Lamentablemente podríamos decir, de toda esta cantidad de exploraciones, solo el 5% de estos proyectos han analizado los materiales. Bueno, pero ¿dónde se encuentran estos materiales arqueológicos actualmente? Estos materiales arqueológicos, en la mayoría, desde los inicios de las exploraciones, se encuentran repartidos, una parte en el Museo Nacional de Antropología. Es posible que otras pequeñas colecciones procedentes de salvamentos o partes del proyecto en su momento estén repartidos en otros acervos, como es el área de colecciones posiblemente de la DEA, o en otros lugares que a la fecha no conocemos, y otra gran parte, la mayoría de ellas, se encuentran en la zona arqueológica de Teotihuacán. Bueno, en Teotihuacán, porque con el pasar del tiempo hemos descubierto que tenemos áreas o de diferentes laboratorios donde se encuentran materiales arqueológicos. En la zona arqueológica está en el Museo de Murales, Museo de Sitio
está el área del acervo arqueológico, la parte de investigación que es la Plaza Gamio, tenemos otra pequeña, en la zona hay otra pequeña área que le llamamos Casa del Río, que ahí también se encuentran materiales arqueológicos, y en el poblado de San Juan, Teotihuacán, está el laboratorio de la Universidad Estatal de Arizona, así como el Museo Comunitario Quetzalpapalot, y en San Francisco, en la parte derecha, atrás de la pirámide, justo al este de la pirámide del Sol, está otro pequeño museo comunitario que se llama, que se encuentra o lo llaman San Francisco. En realidad desconozco bien el nombre, pero se encuentra en San Francisco Mazapa. En la Casa del Río tenemos actualmente materiales arqueológicos procedentes de proyectos vigentes, que es el proyecto Plaza de las Columnas, que todavía lo trabaja Saburo, el doctor Saburo Sugiyama, y proyectos procedentes del barrio oaxaqueño y de algunos salvamentos, así como proyectos de Quetzalpapalot, del Palacio de Quetzalpapalot, llevados a cabo en un momento dado por la doctora Verónica Ortega. La Plaza Gamio es el área de investigación, se encuentran los proyectos vigentes, como el proyecto de la doctora Yuli Gazola, Pre-Ciudadela, el proyecto del arqueólogo Sergio Gómez, de la Ciudadela de Tlalocan, proyectos del profesor Rubén Laventilla, así como área de salvamento, y esta parte ahorita la tenemos con proyecto Plaza de las Columnas del doctor Saburo igual. Y en esta parte tenemos el acervo arqueológico de Teotihuacán. El acervo arqueológico de Teotihuacán, ¿cómo está o en qué consiste? ¿Cómo está conformado? Es un edificio histórico. Actualmente contamos con 5 bodegas, de las cuales están repartidas. Tenemos materiales en fragmentos, en costales, porque se usaba en un momento los materiales que algunos investigadores o proyectos que ya llevaron a su fin o que ya no tuvieron continuidad, entregaban los materiales en bodegas, se almacenaban y se sacaban aquí, se resguardaban aquí, en estas 3 bodegas, y la bodega 5 es la más importante, ya que es un monumento histórico. La bodega 1, aquí resguardamos materiales. Esta es la bodega 5, que es el monumento histórico. Este monumento tiene su origen desde 1900, cuando Batres justo excava o explora la pirámide del Sol. Los trenes que utilizaba para sacar todo el escombro de la pirámide del Sol, de todas las excavaciones que se estaban haciendo, los resguardaban en esta área. Por eso tenemos, estas características, que es un enorme bodegón, y muy curiosamente, alguno de la techumbre todavía conserva el nombre que dice L. Batres Teotihuacán, y la fecha 1900. Esta es una foto general del interior del acervo. Podemos ver que está integrado por anaqueles, donde en el interior hay una serie de cajas. La bodega 2 es un pasillo y el interior se extiende, está lleno de cajas. La bodega 3 tenemos resguardado una gran cantidad de fragmentos de pintura mural. Los fragmentos de pintura mural es uno de los materiales más abundantes en Teotihuacán, como ya lo había mencionado, y en el acervo también. Lo tenemos en pedacería y lo tenemos en bastidores. En los años 60 se vino el desprendimiento masivo de todos estos fragmentos que se encontraron in situ, y la medida que tomaron ellas para poder, en ese momento ellos, para poder conservarlo, fue el desprendimiento de los mismos, los cuales los tenemos así, y dentro de las exploraciones que se habían hecho
se encontraron de relleno muchos fragmentos, pedacería, que se fueron resguardando en cajas y los tenemos aquí. Tenemos esta bodega también de materiales procedentes de exploraciones, incluso desde los años 90 y antes de salvamentos. Muchos de estos materiales a la fecha no han sido analizados. Tenemos el área de esculturas. El área de esculturas tenemos estas que están cubiertas, son esculturas casi completas que se tienen que, en cierta manera, resguardar para la preservación de los mismos, ya que muchas veces las condiciones del lugar no nos ayudan a que conserven los colores originales o se maltratan. Y algo que tenemos en Teotihuacán, y lo voy a comentar más adelante, muchas de nuestras piezas generalmente están en exhibiciones. Tenemos mucha pedacería de escultura que no tenemos las condiciones óptimas para poder conservarlas. Bueno, pero ¿cómo está estructurado el acervo? Es importante, cuando se inicia el acervo se conforma en los años 80, en la década de los 80, principalmente cuando se lleva a cabo el proyecto arqueológico Teotihuacán 80-82, a cargo del profesor Rubén Cabrera. Es cuando deciden que los materiales arqueológicos se queden en Teotihuacán. En proyectos anteriores, muchos de ellos se iban o se distribuían en diferentes bodegas para su almacenamiento, como ya había comentado, en los lugares donde se encuentran, como en el Museo Nacional. Es a partir de los 80 que se modifica el área para que se pueda resguardar los materiales que iban saliendo del proyecto y piezas completas se iban almacenando, se iban restaurando las que podían, y todo el material procedente de las excavaciones se lavaba y se trabajaba en el área. En ese momento no había un encargado como tal. La persona que estaba como encargada del área, en ese momento la asignan, es un trabajador de base que se llama Roberto Rojas, y él toma la opción o toma la decisión, esa es la palabra, de poder, de comenzar a resguardar las piezas completas en esta serie de cajas de cartón, creándoles un embalaje especial para que se pudieran resguardar sin que sufrieran algún tipo de daño. Esta estrategia de ordenamiento se conservó a la fecha, se sigue conservando porque está ordenado de una manera cronológica, es decir, tenemos materiales desde la época de Gamio, de las exploraciones de Gamio, alguna que otra, antes de Batres, Gamio, de salvamentos que se hicieron. Tenemos proyectos de los 60, tenemos proyectos de los 80, tenemos materiales procedentes de los proyectos del 92, 94, proyecto especial Teotihuacán, y de los diferentes salvamentos que se han llevado hasta la fecha. Decidimos y se decidió conservar esta forma de resguardo y modificación porque a la fecha desconocemos el total de piezas que se encuentran al interior de cada una de ellas. Y para poder llevar a cabo su análisis y registro es necesario revisar pieza por pieza para saber qué se encuentra. A la fecha, en el acervo de Teotihuacán inicialmente se le llamaba Ceramoteca, pero es a partir del 2010 que se modifica el nombre como acervo arqueológico, o es uno de los objetivos que lo conozcan como acervo arqueológico, ya que almacena todo tipo de material arqueológico, no solo cerámica. Somos 5 personas las que hemos estado encargadas del acervo
y todas las decisiones buenas o malas que se han tomado del lugar, muchas veces por desconocimiento o falta de interés hacia los materiales y otras veces por falta de recursos administrativos, no se ha podido llevar a cabo lo que realmente debe de ser el acervo arqueológico de Teotihuacán. Las colecciones, como ya les había mencionado, están conformados por proyectos. Cada proyecto es una colección y al interior de cada una de las cajas podemos tener desde una pieza hasta más de 100 de ellas, procedentes del mismo, en su mayoría, del mismo contexto. Esta es nuestra pequeña osteoteca. Cada una de estas cajas contiene los entierros que se han venido, que se han encontrado en el sitio. Es importante aclarar que los entierros antes de los 80 están en el Museo Nacional, en la Dirección de Antropología Física. A partir de los 80 los entierros ya se quedan en Teotihuacán, así como los materiales arqueológicos. Bueno, este es un ejemplo de los materiales que nos vamos a encontrar al interior. Este es otro ejemplo de los fragmentos de pintura mural que vamos a encontrar todavía en caja, los cuales están en proyecto para ser ya catalogados y tener un control y fotografiados de ellos. Tenemos mica, figurillas, conchas, y tenemos incluso muy poco, pero material de metal como cobre, que en su mayoría son cascabeles, pequeños cascabeles, y una figurilla de cobre que le salió al profesor en Atetelco. Bueno, pero ¿qué es lo que realizamos en el acervo? ¿Qué es lo que hacemos? La persona que está, bueno, los que estamos en el interior del acervo, llevamos en su mayoría a la fecha, lamentablemente, muchos trabajo administrativo. Llevamos recepción y registro de materiales arqueológicos que está procedente de los diferentes investigaciones. Llevamos un resguardo o el resguardo de los materiales. Vemos que en su mayoría tengan que estar en buenas condiciones. Hacemos el ingreso, el registro de cada una de las piezas que integra el acervo, tanto a los diferentes sistemas de control que a la fecha ha establecido el INAH, que ya lo vamos a ver. Es importante elaborar una base de datos, hacemos una base de datos interna para llevar un mejor control de las piezas, un diagnóstico y restauración de las piezas. Esta la llevamos gracias o nos apoya el área de restauración y conservación que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacán, en específico la restauradora Liliana Alfaro y el restaurador Juan Alfonso Cruz, son las personas que han estado apoyando a la restauración de las piezas. Muchas de las piezas que se encontraron en los años 60 o antes fueron restauradas, pero lamentablemente es que ahorita esta restauración ya terminó, ya caducó, ya dio de fin. Estas piezas restauradas hay que volverlas a restaurar. Entonces estamos comenzando a restaurar piezas de los años 60. Una labor muy importante y que es lo que ha sostenido el acervo de Teotihuacán y que en cierta manera fue uno de los principales objetivos o fue una de las principales causas del por qué se fue conformando el acervo de Teotihuacán, son las exposiciones. Teotihuacán participa en exposiciones nacionales e internacionales. Incluso ahorita tenemos cuatro exposiciones en las cuales hay presencia de material teotihuacano. Es por eso que tenemos que estar al día a nivel de restauración y de control de los materiales para que estas piezas puedan participar en este tipo de eventos. Al final de cuentas, es una manera de poder conseguir apoyo y materiales para la restauración de las piezas.
Así también nosotros llevamos el control y apoyo a investigaciones internas y externas. Nosotros tenemos una demanda de investigadores que proceden de diferentes partes, tanto a nivel nacional como internacional, que están interesados en consultar los materiales arqueológicos para continuar con sus investigaciones que ya están establecidas o que van a comenzar a realizar. Y uno de los objetivos que hacemos en el acervo es en el apoyo de estos materiales. Una vez que el Consejo de Arqueología y los investigadores, el comité, lo avala, puede llegar, puede ellos estar o intervenir o consultar el material arqueológico. Aparte de todo este trámites administrativos, porque también tenemos que hacer muchos informes trimestrales, anuales y demás. Otro de los objetivos o otra de las metas que nosotros nos hemos planteado es la investigación. Como tenemos una gran cantidad y diversidad de materiales procedentes de diferentes materia prima, hemos hecho un buen equipo y esto nos está apoyando y esto nos ha beneficiado porque tenemos el apoyo de diferentes investigadores especializados en diferentes industrias que nos ayudan a identificar este tipo de materiales. Por ejemplo, el doctor Alejandro Pastrana nos apoya con el registro y análisis de materiales de obsidiana, así como el doctor Adrián Velázquez con los materiales de concha y, entre otros, la maestra Cira Martínez, que nos ayuda mucho con los materiales procedentes de Oaxaca, el maestro Eliseo, en este caso del grupo granular, como con el maestro Edgar Rosales, con el análisis de la mica, y próximamente la arqueóloga Luz Escobedo con los materiales de lítica pulida. Esto hace que hagamos una investigación en conjunto de aquellos materiales que no pudieron ser analizados y que a la fecha no se habían analizado o registrado, sobre todo estos materiales que proceden de proyectos anteriores, como el proyecto 62-64, los cuales en su mayoría no fueron analizados. Ahorita los estamos analizando, estamos registrando y estamos actualizando la información de ellos. ¿A qué me refiero? Que muchos de estos materiales no estaban o contaban con una cédula muy general que en lugar solo decían cerámica. Bueno, ahorita ya ponemos cerámica, es un cajete de tal temporalidad, con esta característica y con esta cronología. Bueno, ¿cuáles son las condiciones del acervo? Era un poquito lo que les comentaba. A la fecha, lamentablemente, no tenemos como una base de datos que contenga toda la información. Toda esta información de cada una de las piezas, toda esta historia arqueológica de cada una de las piezas, en su mayoría o no tenemos ningún papel o solo tenemos la información que está marcada en la pieza, o en todo caso tenemos una cédula de inventario que fue hecha a mano. Eso es lo que tenemos. También tenemos cédulas repetidas. En una ocasión, en un proyecto, y se hicieron cédulas o hicimos cédulas, juntamos los demás, la persona que estuvo encargada posteriormente volvió a hacer otro proyecto y repitió las mismas cédulas. La única diferencia es que tiene su nombre, entonces repitió las mismas cédulas con su nombre, pero no llegó a nada. Entonces, la realidad es que hay piezas que tienen 4 o 5 cédulas repetidas, pero es parte de la historia de la pieza. Toda la información, lo que les comentaba, la tenemos en carpetas, información repetida, no tenemos una osteoteca, no tenemos la mayoría de los huesos de fauna, tenemos muy poca fauna en Teotihuacán, de huesos, a nivel de huesos,
ya que en su mayoría fue remitida a los laboratorios donde se encargaron de analizarla y demás, pero a nivel local no tenemos hueso de fauna, entonces ahorita estamos tratando de conformar toda esta fauna para que se quede acá en Teotihuacán, así como el hueso trabajado y toda nuestra osteoteca, que de un aproximado de 1.500 individuos que lo tenemos, ya tenemos un catálogo de ellos, pero está digitalizado. Falta, esto es algo muy importante. Anteriormente les mencionaba que se encuentran 2 museos comunitarios en Teotihuacán, además de el Laboratorio Estatal de la Universidad de Arizona, que contiene una serie de materiales o de colecciones procedentes de diferentes proyectos que se realizaron en Teotihuacán, pero que no están en el INAH. Todos estos materiales es necesario integrarlos y que ingresen al resguardo del INAH. Perdón, falta un equipo necesario. ¿A qué me refiero con un equipo necesario? Las computadoras que tiene el INAH son obsoletas, no tienen la capacidad para poder manejar la cantidad de imágenes o hacer esta serie de bases interactivas que nos muestren los análisis que se hicieron de los diferentes materiales. Falta apoyo técnico. Lamentablemente el único fotógrafo que teníamos bases hace 5 años, entonces necesitamos él cada vez que inicie el proyecto, que ya voy a comentar ahorita, para que podamos tener nuestro arqueólogo que es especialista en fotografía. También no tenemos arqueólogos que nos ayuden a analizar los materiales, solo tenemos una arqueóloga por capítulo eventual, que estamos las 2 todo el día registrando, actualizando los materiales, y la realidad que ya nos alcanzó es que hay costales de materiales sin analizar, los cuales tenemos que empezar a trabajar para poder llegar a algo. ¿Por qué es importante analizar los materiales o por qué es importante resguardar los materiales? Porque la realidad es que el sitio ha sufrido un gran daño irreversible. El sitio se está perdiendo poco a poco y no nos podemos dar el lujo de enterrar los materiales. Los materiales que se encuentran almacenados en bodega proceden de áreas que actualmente ya no están y no nos podemos dar el lujo de enterrarlos. Hay que analizar y hay que hacer una serie de muestrarios, como lo vamos a ver más adelante. Otra realidad que nos alcanzó y que incluso lo comentaba con Daniel, es que los que estamos en acervos, y en este caso Teotihuacán más, porque muchas piezas salen a exposición continuamente, es que el INAH cuenta con 2 sistemas de control de materiales. Los que estamos ahorita a cargo tenemos que llevar el control o el registro tanto de la subdirección de inventarios como la de Sistema Único de Registro. Pero para poder llevar a cabo este sistema, primero necesitamos hacer el análisis y el registro de nuestra base interna para que a su vez pueda esta información subirse a estos 2 sistemas de control. Es muy complicado, es muy difícil, pero bueno, ahí la llevamos. Esto lo hacemos con el objetivo de poder obtener más recursos para poder llevar a cabo la labor que estamos haciendo, porque es muchísimo material que si no comenzamos desde ceros, no vamos a poder tener el control de los mismos y se va a perder. Y va a llegar un momento en que si no estoy yo, llega otra persona encargada que no sabe o no tiene el conocimiento o no se protegió, toda la labor que se hace simplemente el criterio de ella es que no sirve y la borran o la tiran, así de sencillo. Por eso es importante tener estos controles a nivel nacional e interno y establecer ciertos reglamentos de protección hacia la información de los materiales.
En el 2020 me reincorporé como encargada del acervo y se formó el proyecto de clasificación, investigación y catálogo de los acervos. Era un poco lo que les comentaba, llevar a cabo la base de datos que tenga toda esta información que se va generando de cada una de las piezas, de cada historial de las piezas, para que esta información sea consultable, para que podamos acceder a ellos, tanto internamente como a nivel nacional. Digitalización de las piezas. ¿A qué me refiero? No tenemos fotografiadas las piezas, no tenemos fotos, apenas estamos en el proceso de fotografiar cada una de las cajas que integran el acervo. En el 2015 me quedé hasta la caja 50, hubo como un lapso de 5 años que se paró y ahorita volvimos a comenzar. Estamos en el proceso de digitalizar y tomar fotografía cada una de estas piezas para poder llevar a cabo esta base de datos y tener un control y sobre todo saber qué es lo que hay. Llevar a cabo una osteoteca en esta área estoy apoyada con el doctor Alan Ortega, el cual nos va a apoyar para llevar a cabo el análisis detallado de cada uno de los materiales, que muchos de ellos ya se realizaron, pero es importante actualizar esta información. Ha habido muchos estudios y técnicas que se pueden implementar a los materiales arqueológicos. Como ya les había mencionado, mucha de esta información que tenemos de muchos materiales actuales ya no es actual, es importante renovarla, actualizarla. Acondicionar el área específica para el resguardo de los materiales. El confinamiento. No debemos enterrar porque Teotihuacán se está perdiendo. Con el paso del tiempo nos está ganando la urbanización y lo único que nos está quedando son los materiales que tenemos resguardados. Años anteriores tenemos evidencia en los archivos y demás de que se ha enterrado material sin analizar de diferentes proyectos de Teotihuacán. En este momento en el que estoy, quiero buscar los recursos o la manera para que estos materiales ya no sean tirados, sino se confinen a un área específica en cajas con su identificación y registro, para que en un futuro, si alguien quiera consultarlos, por lo menos se quede como parte de nuestro patrimonio, parte de las diferentes áreas que estaba Teotihuacán. Hay que recordar que la mayoría, si es que no lo mencioné, la mayoría de los materiales que proceden o que tenemos en el acervo viene de salvamentos. De estos salvamentos que se hacen debajo de los diferentes pueblos, se llevan a cabo, se realizan debajo de los pueblos actuales y que ya no se va a volver a excavar porque ese lugar, arriba ya hay una casa y bueno, pues ya, en realidad son rescates, si los vemos así. Y gestionar un mejoramiento de las instalaciones para el resguardo y registro de todas las piezas y crear áreas de investigación. Esto va a estar un poco más complicado porque pues los recursos no son como antes y pues son más limitantes y es muy complicado ahorita. Bueno, ¿qué resultados hemos tenido de estos 2 años que llevamos a cabo? En realidad es un año porque en el 2020 no pudimos hacer nada debido a la pandemia. Entonces no podíamos acceder al sitio. Intensivamente tenemos trabajando desde el 2021 a la fecha y hemos podido avanzar, tenemos todo el registro fotografiado y el control en las 2 bases de datos del proyecto Teotihuacán 6264 por Ignacio Bernal, y hemos identificado materiales procedentes de estas diferentes áreas: Pirámide de la Luna, del Sol, Jaguares, Conjunto del Sol, Calzado de los Muertos, así como el proyecto de investigación de Sejourné,
los palacios de Yaguala, Zacuala, Tetitla, parte de Atetelco, y actualmente estamos comenzando con el registro, actualización del proyecto arqueológico Teotihuacán 8082. Y fotografía, es muy importante. Como les había mencionado, la manera en que cómo está organizado el acervo son por cajas, y cierta cantidad de cajas pertenecen a las colecciones. A la fecha llevamos más de 200 cajas analizadas, las cuales contienen en su mayoría piezas completas. Se les ha fotografiado, se les ha registrado y están ya inscritas en las dos bases de datos. Ahorita estamos inscribiendo en la subdirección de inventarios para que a cada pieza les asignen un número de inventario. Esa actividad ya tenía más de 10 años que no se llevaba a cabo. Estamos realizando también nuestra base de datos, que ya tienen más de 2,000 fichas capturadas, que en un momento dado, en esta temporada, que ya comenzó, el informático nos va a hacer o nos va a conformar nuestra base de datos. Pero lo importante es que ya tenemos capturadas la información, así como la digitalización de las mismas. Este es un ejemplo de una cédula que vamos a poner, donde tiene los datos muy generales para la localización de ellas, pero dándole clic a esta serie de botones o a la columna que tenemos del lado izquierdo, esta nos va a remitir al análisis detallado de cada una de ellas. Toda esta información en un futuro la vamos a publicar junto o coordinando con los investigadores que nos apoyan y como los investigadores que participamos, los arqueólogos que participamos en el proyecto. Este es un ejemplo, lo que les comentaba de los materiales. Esta vasija es de Guerrero, nos apoya de Morelos, perdón, es el Grupo Granular, Obsidiana, nos apoya el Liceo, el doctor Pastrana y la Cerámica de Oaxaca. Bueno, lo que les había comentado es que la realidad es que tenemos materiales arqueológicos dispersos en diferentes lugares, no solo de la zona arqueológica, sino también de los poblados cercanos. Los que están parte de la zona arqueológica pertenecen a investigadores que en su momento estuvieron a cargo de proyectos y por diversas causas ya no están laborando dentro del INAH, y lo que hacen en muchos casos es que los entregan o simplemente los dejan. Entonces, estamos a estas alturas recuperando todos estos materiales para que se integren al acervo arqueológico y sirvan y podamos conservarlos y hacer su registro adecuado de cada uno de ellos. Así como también fuera de la zona federal, por llamarla así, o de la zona arqueológica, está lo que les había comentado, la Universidad Estatal de Arizona, que estamos en el proceso de entrega-recepción de las colecciones que se encontraban en ese laboratorio y que se encuentran todavía, pero que solo pertenecen al Valle de Teotihuacán. Y también estamos en el proceso de integración de los materiales que en su momento fueron creados los museos, el Museo Comunitario Quetzalpapalotl, que se encuentra en San Juan, Teotihuacán, en el centro, y que en su momento sí tuvo auge, pero con el pasar del tiempo y como son museos, este museo es municipal, dependiendo de cada gobierno, es como le ponen interés a los materiales. En este caso, afortunadamente, el gobierno entrante nos contactó para entregar estos materiales y afortunadamente los tenemos. Lamentablemente, hubo una pérdida de ellos, pero bueno, ya está en proceso. Eso. Y otro sitio de ellos
Otro museo comunitario es el de San Francisco, que se encuentra al interior de una secundaria, y estamos en el proceso también para poder adquirir o para poder resguardar todos estos materiales que se encuentran. En su mayoría son piezas completas para que puedan ser integrados en la zona. Así como también, lamentablemente, en el cuartel militar, los trabajos que se hicieron en los 90s, uno de los arqueólogos que estuvo a cargo de ellos dejó los materiales en el cuartel militar y ya estamos en proceso de poder rescatar esos materiales que lamentablemente estaban abandonados, ¿no? Bueno, ¿qué es lo bueno de esto? Que a partir de este proyecto fue uno de los objetivos principales el poder incorporar todas estas colecciones a la zona arqueológica. Llevamos 10 colecciones integradas, 10 colecciones de diferentes exploraciones que se hicieron en Teotihuacán por diferentes arqueólogos. Ya las tenemos resguardadas en Teotihuacán. Y bueno, pues este es un pequeño mención. El señor Roberto Rojas tiene 36 años, trabajador de base ATM. Él es el que tomó la iniciativa en su momento de darle este orden a las piezas, y él es el que se encarga de hacer el embalaje de las piezas. Es nuestra biblioteca, nuestro informante viviente de todos los materiales. Y pues esto sería todo. No sé si hay alguna duda o algo. Claudia, pues muchísimas gracias por esta exposición que sin duda pues nos ilumina, pero nos plantea también cuestiones. Para empezar, bueno, deja de ver siempre, o sea, en las personas que hemos tenido la oportunidad de que nos compartan sus proyectos, pues el cómo se ponen los trabajadores. En este caso, por ejemplo, nos estás mostrando aquí al final a la persona que tiene tantos años y que no es ni siquiera investigador, sino que es una persona de ahí, y que se pone en la camiseta para defender el patrimonio, para cuidarlo, para hacer con él algo que esté en vez y cada uno de los mexicanos. A mí me surgen varias, bueno, dos preguntas en específico. Me surgen más, pero te quisiera hacer dos preguntas, sobre todo por lo que significa, ya no a nivel de México, sino a nivel mundial, esta zona arqueológica. Y en ese sentido, a mí me gustaría conocer o saber de tu parte, estos museos comunitarios de los que hablas, ¿cómo es que surgen? Porque en el INAH, pues yo no sé si en todos lados, pero sí sé que en Jalisco desapareció el departamento de museos comunitarios, y prácticamente las personas que estaban adscritas a estos lugares, pues desapareció. O sea, los museos comunitarios de acá. Entonces, ¿cómo es que se formaron? ¿Qué injerencia tiene el INAH? ¿Y qué injerencia tiene, pues, precisamente la comunidad en ellos? Y por otro lado, y en este sentido, y sobre todo viendo la importancia de lo que puede pasar con la zona, también preguntarte si es que hay trabajos por parte de antropólogos que trabajen a la par que lo arqueológico toda la cuestión cultural, pues tanto desde la época precolonial como hasta la fecha, a lo mejor puede haber, ¿no? Entonces, no sé qué nos podrías comentar al respecto. Los museos comunitarios, por ejemplo, el Museo Comunitario Quetzalpóatl, surge por iniciativa de un presidente municipal que es de base un arquitecto, Edwin Romero. Él, por esta inquietud, como es trabajador, está consciente, es arquitecto, toma la iniciativa de crear este museo comunitario. Todas las piezas fueron donadas, como bien dice, por la gente, las comunidades.
fragmentos de pintura mural, ollas completas, enormes de almacenamiento. La injerencia de Lina fue a través de la dirección de registro. La dirección de registro tiene el registro y control de cada uno de ellos. En nosotros también, nosotros ya lo hicimos, ya comenzamos, ya tenemos los materiales aquí, los tenemos fotografiados, pero el INAH solo a través de la dirección de registro tuvo iniciativa. Parece que curiosamente no entiendo por qué, bueno, a veces porque la política de los directores es diferente o cada quien o no le llamó la atención. No entiendo por qué esta desvinculación de la zona arqueológica con ese museo. No lo entiendo. En ese momento estaba yo de contrato, a veces de contrato, muchas veces nuestras capacidades no nos dan para más, pero no nos dejan. Entonces, no entiendo, ahorita que estoy de este lado, no entiendo por qué se desvincularon. No lo sé por qué el acervo arqueológico no estuvo al tanto o no estuvo al pendiente, desconozco. Pero el control lo tenía la dirección de registro. En este caso, si había algo que hacer o algo, alguna modificación, era a través de registro, o sea, no pasaba por aquí, por Teotihuacán, por la zona administrativamente. Y curiosamente, porque como estamos todavía en pueblo, entonces el amigo del hijo del maestro Rubén, que está a cargo de los de cultura, le da esa inquietud, lo cual se lo agradecí mucho, y se contacta con ellos y ellos a su vez me contactan. Oye, ¿sabes qué? Queremos entregar estos materiales, no nos entregaron un listado oficial de los materiales, no queremos responsabilidad, y así es como funcionó la cosa. Y es como se contacta con el director. Entonces, es una dinámica muy chistosa que sigo y lo vuelvo a decir, no entiendo por qué no estábamos o no estamos vinculados, ¿no? A lo mejor era una parte, un área que le correspondería a museos, no lo sé. Creo yo que administrativamente en la zona o el organigrama no tenemos esa parte de museos comunitarios. De ahí la falta de presencia de antropólogos sociales. Desde que yo he estado en Teotihuacán, en el INAH, no conozco un antropólogo social que esté trabajando. Sé de una maestra que está en la DEA que ha estado trabajando, no me acuerdo su nombre, trabaja ella en varios diferentes aspectos como antropóloga social, pero físicamente que esté un antropólogo social, me parece que ahorita ya el director tiene un antropólogo social que está trabajando y fue a través de él que nos contactaron para el Museo Comunitario de San Francisco. Pero sí hace falta Jaime Delgado, el doctor Jaime Delgado, estuvo haciendo una labor de difusión a través de estos títeres de Teotihuacán para preservar, llegar de alguna manera a los niños, a los jóvenes, para difundir la importancia del patrimonio y demás. Y creo que es todavía, él está trabajando esa parte de difusión, de vinculación. Y bueno, y no lo mencioné, nosotros como en lo personal, y incluyo a mis arqueólogos que están contratados, a los chicos que están trabajando conmigo, estamos dando pláticas en las prepas para difundir la importancia de su sitio y demás, y poder acercarnos a los jóvenes y a los chicos. Pero sí, nos hace falta esa parte. Híjole, Claudia, pues yo, o sea, realmente te agradezco mucho el que nos compartas esto. Me parece que el trabajo que realizan es muy, muy importante. Me parece que dejas claro, aunque no lo mencionas, pues que hace falta muchísimo personal
muchísimo presupuesto, y que una parte de esto, una partecita chiquita, porque no se puede con más, está subsanada por el interés y el amor que los trabajadores tienen por este tipo de labor. Me parece que la zona en la que estás es una zona sumamente importante y significativa, no nada más a nivel de los mexicanos, sino como patrimonio mundial, y que bueno, si nuestras autoridades e instituciones no se dan cuenta de ello y atienden más a proyectos pues que van a supuestamente dejar dinero no en el país, sino a empresas transnacionales que están devastando una serie de cosas, pues es como una contradicción muy fuerte. Yo creo que una vez más tú eres y las personas que trabajan contigo, pues una muestra del deseo que tenemos desde el mundo de la academia como mexicanos y como ciudadanos de que esto no se pierda. Claudia, pues muchísimas gracias por compartirnos todas estas cosas y pues a mí no me queda más que despedirme y nos vemos de nuevo en Jueves de Investigación en el INAH el próximo jueves. Gracias. Pues muchas gracias y hasta luego.